Welcome to our program, Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos entonces en el día de hoy a continuar con nuestra lección, en este caso sería la lección 143, y el tema que estamos tratando es Word Order. Word Order es orden de las palabras, el orden de las palabras. Vamos a ver un resumen de lo que vimos en la vez pasada. Estuvimos viendo en el Word Order, voy a mostrarles de nuevo el cuadro donde aparece el orden de las palabras. Debe seguir este orden, Who es quién, what es qué, where es dónde, when es cuándo, how es cómo y why por qué. Ese es el orden. Vimos estos dos, vimos who, quién, y vimos what, qué. Todavía no hemos empezado con el dónde. Estábamos viendo los diferentes objetos que existen, objeto directo y objeto indirecto. Vimos algunos ejemplos y hoy vamos a continuar en un cuadro donde les muestro en frases, les voy a mostrar en frases todo el proceso del cuadro anterior, donde veíamos el who, el what, el where, dónde, el when, cuándo, el how, cómo, y el why, por qué. Ese es why, por qué. Abajo vamos a ver frases. Vamos a iniciar con la primera. Miren, esta que tengo aquí resaltada es John called earlier to cancel his appointment. Lo que está resaltado es lo que les estoy leyendo. Voy a leerlo despacio. John called earlier to cancel his appointment. Vamos por partes. ¿Qué es John? Es el sujeto, corresponde a who, quién. ¿Qué es called? Called es llamó, es el verbo llamar en pasado. Juan o John llamó, corresponde a what. ¿Dónde llamó? No aparece, en esta frase no aparece. ¿Cuándo? Sí. Earlier. ¿Qué quiere decir earlier? Más temprano, ¿no? No fue early, que es temprano, sino earlier. Earlier es más temprano. Juan llamó más temprano. ¿Cómo llamó? No tenemos un ejemplo, no dice nada. Why? ¿Por qué llamó? Sí. To cancel his appointment. ¿Por qué llamó? Para cancelar su cita. ¿Cómo se dice cita? Appointment. Appointment es una cita, appointment. ¿Por qué llamó? To cancel, para cancelarla. To cancel his appointment. Ese his es un adjetivo posesivo. Su de él. His appointment, para cancelar su cita, ¿no? Entonces llamó para cancelar su cita. Eso fue lo que hizo John. Vamos en el mismo cuadro a ver otro ejemplo. Miren ustedes, seguimos con John, el mismo sujeto que corresponde a who. ¿Quién? John. ¿Qué? ¿Qué hizo? Ate breakfast. Comió desayuno. En español no decimos comió desayuno, sino que decimos desayunó, ¿no? Porque comió desayuno, pues no es como una traducción muy elegante. Entonces, John desayunó, ate breakfast. Ate es comió y breakfast es desayuno. Entonces tenemos hasta ahora
John, estas dos, John ate breakfast. ¿Dónde? Miren, ¿dónde? Primero va a dónde. ¿Dónde lo comió? On the train. On the train. ¿Qué es on the train? En el tren. Ya aparece where, que es dónde. ¿Dónde? ¿Dónde lo hizo? On the train. On the train. En el tren. ¿Cuándo lo hizo? Mire, when. ¿Qué es when? ¿Cuándo? Aquí sí aparece. This morning. This morning. Esta mañana comió o desayunó. ¿Dónde desayunó? On the train, en color verde. Miren, en color verde está where, where traduce dónde, y está en color verde on the train. Where? On the train. Where? On the train. ¿Dónde? En el tren. When, en color negro. When, ¿cuándo? ¿Cuándo comió, cuándo desayunó? This morning. No fue en la tarde ni fue en la noche. This morning, esta mañana. Entonces ya tenemos. ¿Quién? Juan. ¿Qué hizo? Desayunó. ¿Dónde desayunó? En el tren. ¿Dónde desayunó? Sí, en el tren. ¿Cuándo? This morning, esta mañana. Ahí está ya. ¿Cómo desayunó? No dice la frase. ¿Por qué desayunó? Sí. Because he was late. Because he was late. Porque él estaba retardado. O sea, él iba a llegar tarde. Because es ¿por qué? La respuesta. La pregunta ¿cuál es? Why. ¿Qué traduce why? ¿Por qué? Como pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo se responde siempre? Because. ¿Por qué? Igual que en español. ¿Por qué y por qué? ¿Por qué vino? Porque quiso. ¿Por qué no fue al paseo? Porque no tenía dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en inglés es why, ¿por qué? Y because, ¿por qué? Because he was late, porque él estaba retardado, no estaba a tiempo. La frase entonces queda completa de esta manera. John ate breakfast on the train this morning because he was late. Traducida queda. John comió desayuno, o sea, desayunó, on the train, en el tren, this morning, esta mañana, because he was late, porque él estaba retardado. Ahí está el orden en ese cuadro. Otra frase. The bus returned to the station to drop off passengers. Leo despacio. The bus returned to the station to drop off the passengers. El bus regresó a la estación para descargar los pasajeros, para bajar los pasajeros. Drop off es descargarlos, soltarlos, permitir que bajen del bus. Entonces, the bus es el sujeto, corresponde a who, ¿quién? ¿Quién? El bus. What, ¿qué? ¿Qué hizo? What? Return, regresó, es un verbo, está en azul, es un verbo, regresó. Where, ¿dónde? ¿Dónde regresó? To the station, a la estación, to the station en color verde. ¿Cuándo? No dice. ¿Cómo lo regresó? Si despacio o rápido, tampoco dice. ¿Por qué? Why? ¿Por qué regresó a la estación? To drop off the passengers. To drop off the passengers. Ese drop off es un verbo frasal. Un verbo frasal, creo que vimos en otras lecciones eso. Un verbo compuesto de dos palabras. Drop y off. Verbo frasal. Drop off, bajar, soltar, dejar salir. The passengers, está en plural. Los pasajeros. Frase entonces, the bus returned to the station to drop off the passengers. Y la última oración, como ejemplo, es the bus hit the tree with great force. The bus hit the tree with great force. El árbol golpeó el árbol con gran fuerza. Vamos por partes. The bus, ¿qué es the bus? El sujeto, o sea, el que realiza la acción. ¿Quién la hizo? El bus. No fue el camión ni la bicicleta, sino el bus. The bus. Ese es, corresponde a who. ¿Quién? The bus.
Who, ¿quién? The bus. Who, the bus. What, ¿qué hizo el bus? What, ¿qué? What, ¿qué hizo? Hit the tree. Hit the tree, golpeó el árbol. ¿Cuándo? No aparece, están en blanco ahí. Perdón, ¿dónde? No aparece. ¿Cuándo? No aparece. ¿Cómo? Ahí sí aparece. ¿Cómo lo golpeó? With great force, con gran fuerza. Ese corresponde a how. ¿Qué es how? ¿Cómo? Así como cuando decimos, how are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? Ese cómo, how, responde a ¿cómo lo hizo? ¿Cómo golpeó el bus? With great force, con gran fuerza. Great, una fuerza enorme. O sea, que se fue contra el árbol. La frase para terminar queda, the bus hit the tree with great force. The bus hit the tree with great force. El árbol golpeó, perdón, el bus golpeó el árbol con gran fuerza, with great force. Ahí terminamos nuestro cuadro de ejemplos y está muy claro esto. Vamos a seguir. Dice así, if one of these elements, si uno de estos elementos is composed, está compuesto of the different parts, de partes diferentes, go from the smaller unit to the larger one. ¿Qué estamos diciendo aquí? Si uno de estos elementos, ¿cuáles son los elementos? Se los voy a mostrar aquí otra vez. Estos, uno de estos elementos, ¿cierto? Alguno de estos, who, what, where, when, cuándo, how, cómo y why, ¿por qué? Si uno de estos elementos está compuesto de diferentes partes, vaya de la más pequeña a la más grande. O sea, vamos a escribir de la más pequeña a la más grande. Por ejemplo, el when, ¿cuándo? Vamos desde lo más pequeño a lo más grande. El ejemplo lo va a aclarar. Vamos a ver diferentes elementos de where. Tomamos where. ¿Qué es where? ¿Dónde? Where es dónde. Where. ¿Dónde? Véalo aquí. Vamos a tomar este elemento. Where. ¿Dónde? El tercer elemento que va después del verbo. ¿Qué tiene ese elemento? Vamos a verlo en el ejemplo. Diferentes elementos de where. Diferentes elementos de dónde, lugar, geografía. Miren la frase. They live in a flat in a big city in India. ¿Sí vieron la frase? Está resaltada. They live in a flat in a big city in India. Traduce. Ellos viven en un apartamento en una gran ciudad en la India. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que va desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Cuál es lo más pequeño? In a flat. ¿De qué estamos hablando? Del elemento where, ¿dónde? ¿No? Ellos viven. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Las personas, no sabemos quiénes. Ellos o ellas. Ellas o ellos viven. Ellos viven. Vamos a ver dónde. Where. ¿Dónde viven? ¿Qué va primero? Lo más pequeño. ¿Qué es lo más pequeño? In a flat. Flat en el inglés de Inglaterra es apartamento. En inglés de Estados Unidos, apartment. En un apartment. Pero en Inglaterra se dicen in a flat. ¿Dónde viven ellos? In a flat, o sea, en un apartamento. Eso es más pequeño que ¿qué? Que in a big city, que en una gran ciudad. Es más grande una gran ciudad que un flat, un apartamento. Entonces va desde lo más pequeño. ¿Qué es lo más pequeño? In a flat, en un apartamento. ¿Qué sigue? In a big city, en una gran ciudad. ¿Y qué sigue más grande? In India, o sea, en la India. Entonces recordemos, va desde lo más pequeño a lo más grande. ¿Qué es lo más pequeño? In a flat, en un apartamento. ¿Qué sigue de más grande? In a big city, en una ciudad grande. ¿Y qué sigue todavía más grande? In India, en la India. Es un país, es un estado, un país. Un país es la India. Mucho más grande la India que una gran ciudad y que un apartamento. Entonces empezamos desde lo más pequeño a lo más grande. Go, mire, go from the smaller, del más pequeño, to the larger one, al más grande. ¿Cuál es más pequeño? In a flat. ¿Cuál es el más grande? In India. A lo último va in India
primero va in a flat. They live in a flat in a big city in India. Ellos viven en un apartamento en una gran ciudad en la India. Es lo último. Bueno, eso es elementos de qué? De where, o sea, de dónde. Vamos a ver elementos de when. ¿Qué es when? Cuándo. Different elements of when. Elementos o componentes diferentes en when. ¿Qué es when? Cuándo. Hace referencia al tiempo. ¿Cuándo? When. ¿Cuándo? When. Where. ¿Dónde? Where. ¿Dónde? When. ¿Cuándo? Veamos el ejemplo. En el ejemplo vamos a entender los elementos del tiempo, de when. The conference started at 10 a.m. on Tuesday last week. Miren ustedes. The conference started at 10 a.m. on Tuesday last week. La conferencia empezó a las 10 de la mañana el martes de la semana pasada. Vamos de lo más pequeño a lo más grande. ¿Qué es lo más pequeño? A las 10 de la mañana. Eso es más pequeño que on Tuesday, que el martes todo un día de 24 horas. Entonces, a las 10 a.m. es apenas más pequeño. Vamos de lo más pequeño a lo más grande. Empezamos a las 10 a.m., at 10 a.m., seguimos con lo más grande, on Tuesday, es mucho más grande un día que una hora, y terminamos last week, la última semana, la semana pasada. Es más grande la semana pasada que el martes, y el martes es más grande que a las 10 de la mañana. Dice la regla que vamos de lo más pequeño a lo más grande. ¿Para elementos de qué? De when. ¿Qué es when? ¿Cuándo? The conference, la conferencia. Started, empezó. At 10 a.m., a las 10 de la mañana. On Tuesday, el martes. Last week, la semana pasada. De lo más pequeño a lo más grande. ¿Sí ven? Ese es el orden. Vamos a continuar aquí diciendo occasionally, o sea, ocasionalmente. A sentence, una oración, a sentence. Start, comienza, empieza. Start, comienza. With an element other than who. De un elemento diferente de who. ¿Qué es who? ¿Quién? Ya vimos who en rojo. ¿Quién? Es el sujeto de la oración. Entonces, ocasionalmente, una oración, occasionally, a sentence, starts, empieza, starts, with an element, con un elemento, other than who, otro de who, o sea, diferente de who. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? To emphasize that element. Use a comma. Entonces, para enfatizar ese elemento, usamos con un elemento distinto de who. O sea, en algunas oraciones no necesariamente tienen que llevar el who adelante, ¿cierto? El sujeto adelante, la persona. Y en ese caso usamos una coma. Siempre los ejemplos aclaran todo, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen aquí. Dice así. Where at the beginning of the sentence. Where at the beginning of the sentence. ¿Cierto? Estamos aquí. Where at the beginning of the sentence. ¿Dónde? Al principio de la oración. Acuérdense que en verde está where. ¿Dónde? Where. ¿Dónde? At the beginning of the sentence. Al principio, al comienzo of the sentence. De la oración. Vamos a verlo. En verde. Recuerden que el verde es where. Hace lugar a dónde. ¿A dónde? Verde. Veamos la oración. Y esta nos da la claridad. On the train, Jan was fine. But at the office, he felt sick. La frase está un poquito larga, pero vamos despacio, vamos analizándola. La traducción se la voy a dar. En el tren, John estaba bien, pero en la oficina, él se sintió enfermo. ¿Qué es lo que queremos enfatizar?
on the train, que fue en el tren, no fue en la oficina, no fue en la casa, no fue en la calle, no fue en la piscina, fue en el tren. On the train, si vamos a enfatizar el where, dónde, y le ponemos una coma. On the train, coma, on the train, coma. John, así aparece el sujeto. John, ¿cierto? John, sujeto. Was, estaba o estuvo, el verbo ser o estar. En el tren, John was. On the train, John was. En el tren, John estaba fine. ¿Qué es fine? Estaba bien, se sentía bien. Fine. I am fine, estoy bien. Are you fine? ¿Estás bien? Yes, I am fine, estoy bien. On the train, John was fine. En el tren, John estaba bien. But, pero, aquí viene el pero. But, pero, but, se pronuncia but, pero. At the office, en la oficina, he felt sick. Él se sintió enfermo. At the office, he felt sick. At the office, he felt sick. Entonces, estamos diciendo que en el tren, John estaba bien, pero en la oficina, he felt sick. Él se sintió sick. ¿Qué es sick? Enfermo. Felt es el pasado de feel, sentirse, ¿no? Bueno, vamos a continuar con when. Esto estábamos viendo where, que está en color verde. Los colores nos van a orientar. Y ahora when es at the beginning of the sentence. Vamos a ver en cuanto al tiempo. ¿Cuándo? Al principio de la oración. Earlier, Jan felt sick, but now he's all right. Despacio la voy a leer. Earlier, Jan felt sick, but now he's all right. Más temprano, John se sintió enfermo, pero ahora él está bien. Él está bien. Earlier hace referencia al tiempo. Más temprano, sea en la mañana o más temprano. Jan es el sujeto. Jan. Felt se sintió. Felt se sintió. Sick, enfermo. ¿No? But, pero. Now, he is all right. Ahora está bien. Empezamos con earlier y una coma. Earlier en cuanto al tiempo. Earlier, una coma. Y el último sería why. Why at the beginning of the sentence. ¿Por qué al principio de la oración? ¿Por qué? To drop off the passengers safely. Para bajar los pasajeros con seguridad, que no se van a porrear. To drop off the passengers safely está en color negro, o sea, hace referencia a why. ¿Por qué? ¿Por qué? Para bajar los pasajeros con seguridad. The bus returned to the station. Regresó a la estación. La frase es, para bajar los pasajeros con seguridad, el bus regresó a la estación. Vamos aquí primero, para bajar los pasajeros con seguridad, después sigue el sujeto, el bus, ¿qué hizo? Regresó, ¿a dónde? To the station. Y con eso terminamos nuestra clase del día de hoy y ya vimos el orden de las palabras. Continuaremos en otra próxima clase de nuestro curso Let's Study English. Estudiemos inglés. Por ahora, bye bye.